y otros temas de interés nacional. Jochi, otro de los temas interesantes que siempre han sido históricamente importantes para la República Dominicana es el tema haitiano. ¿Qué está sucediendo con el tema haitiano? Que las entradas de los haitianos se ha descontrolado. Han querido poner un muro en la frontera, pero sabemos que el muro no es la raíz de causa y eso no va a resolver el problema, puesto que hay hay una variable importante en todo esto, que son los militares que están allá y otros interesados que están en el negocio de la migración haitiana, de la migración ilegal haitiana. ¿Cómo ves este tema que también está incendiando a nivel internacional y nos quieren hacer responsable y tomar la carga de los haitianos? ¿Cómo ves todo esto, Jochi? Primero, que todo el mundo entienda que estamos rotundamente en desacuerdo con la migración ilegal. Sí. La migración es algo natural del ser humano desde los tiempos de Jesucristo. La persona va donde hay mejoría. Ahora, después que los tiempos han ido avanzando, hay fronteras. Así y es. hay leyes. Esas leyes hay que respetarlas y cada país está libre de implantar sus leyes y hacerlas cumplir. En ese sentido, comenzando por ahí, yo no estoy de acuerdo con las declaraciones que hizo el alto funcionario de la ONU en su momento, ni con las visitas intimidantes de ciertos funcionarios a nivel militar a República Dominicana, con las declaraciones que dio el presidente Abinader. Estoy totalmente de acuerdo. A nosotros tienen que dejarnos accionar en base a nuestra constitución, nuestra soberanía. Hay que respetarla y creo que todos como dominicanos y cualquier partido político y parte de la sociedad civil, o la sociedad civil mejor dicho, debemos de abrazar esa causa. Así es. Dicho esto, yo no quiero ser como desanimar un poco, pero el presidente Abinader no pensaba así como está pensando ahora. ¿Y cómo pensaba el presidente? Ahí vuelvo y repito, hay que tener cuidado con esto. Todo queda grabado. Él estuvo dando una charla, creo que era en la UAS, donde lo que está pasando ahora y las leyes que se quieren implementar ahora, que hay que implementarlas obligatoriamente, él estaba en total desacuerdo, diciendo que eran inhumanas, que el derecho a la supervivencia. Mire, señores, yo estoy de acuerdo con todo eso. Totalmente de acuerdo con que el derecho a la supervivencia, pero con orden. Con orden, así es. Y el tema Haití, y voy a traer a colación una frase que usa el presidente Fernández: un problema internacional no se resuelve con medidas locales. Así es. Nosotros como país tenemos esa mochila de nuestros vecinos, queridos hermanos haitianos. Tenemos esa mochila desde hace muchos años y nosotros somos un país pobre. Así Estados Unidos, que es una de las potencias más ricas del mundo, está al grito con la inmigración ilegal, y hacen lo que sea, literalmente lo que sea. Si no, busquen los videos de miembros del Border Patrol, de la patrulla de fronteriza de Estados Unidos, a caballo, así como en es. los tiempos de los esclavos, amarrando a la gente con soga. No es relajando, busquen lo que fue así. Hasta ese nivel, y nadie puede decir nada. Entonces, no, nadie. Nosotros, como ellos tienen todo su derecho, nosotros tenemos el derecho a defender nuestra soberanía, como entendamos, sin violarle los derechos humanos a nadie. Porque es un asunto de seguridad nacional, claro, que es precisamente la retórica que ha esparcido en todo el mundo Estados Unidos desde 1947 hasta el 2022, hasta el 30 de noviembre de 2022, que es un asunto de seguridad nacional. Claro. Todo lo que hace Estados Unidos no se puede cuestionar, puesto que es un asunto de seguridad nacional. Asimismo, ellos deben de respetar la soberanía de otros países, y también cuando otros países van en defensa de sus intereses nacionales y de su seguridad nacional. Claro. Al principio de cuando comenzaron los ataques, ahora uno lo está viendo un poco más claro. Sí. No quiero hacer esto como una oda al presidente Fernández, pero les invito, y así lo hice cuando salió el lunes su artículo en el Listín Diario del Observatorio Global, en unos grupos que estoy de WhatsApp, donde hay de todos los partidos, hay amigos de infancia y en otros grupos. Yo dije, miren, cojan este artículo, léanlo y piensen que es Juan que lo escribió, pero léanlo. Y el 99.99% de todos los amigos de todos los partidos estuvieron totalmente de acuerdo con eso. Sobre todo con que está haciendo de parte de Estados Unidos hacia nosotros y la comunidad internacional una ofensiva sistemática para hacernos nosotros ser los únicos responsables de cargar con la problemática de Haití. Nosotros no podemos. Hay una campaña mediática. Hay una campaña mediática. No importa muro, no importa que nosotros pongamos 30,000 militares
en la frontera porque el instinto de supervivencia del ser humano no lo controla nadie. Nadie. Si usted tiene hambre Eso y es violencia así. de este lado, usted va a venir para el otro lado Así de es. una forma u otra, sobre todo con instituciones débiles y corruptas. Así es. Y hablándote de instituciones débiles y corruptas, por eso es que es bueno, en política hay que tener cuidado cuando usted habla. Yo no voy a decir que esto es un caso solamente del PRM, porque obviamente que no. Sí. Sabemos que es un secreto a voces de todo el dominicano, tal que no está en política, que el tema Haití también es un negociazazazo. Eso es así. El Listín Diario, vuelvo y cito, que es el único que ha tenido los pantalones de enfrentar de frente, Sí. valga la redundancia, este tema, en una investigación que hizo en estos días, arrojó de que solamente en el 2020 y 21, perdón, del año 20 al 21, fue el pico más alto, subió a un 41% la entrega de visas legales a los haitianos. A los haitianos. A los haitianos. ¿Qué pasa? Digo legales porque para que entiendan, son legales. Lo que extraña es que aún con consulados cerrados se estaban otorgando visas. Así es. Y que la Cancillería, si hay un reglamento y una ley que dice cuánto se cobra, la misma Cancillería dice, yo no sé cuánto están cobrando. Porque si son 40 los niños y 100 los adultos, Así hay es. gente que cobra hasta $600 y eso se sabe, pero no se hace nada. Y el dinero que recibe la Cancillería por estas vías del caso Haití, hay un 30% que ellos pueden contabilizar de dónde que vienen y lo otro ellos no saben. Eso es en el otorgamiento de visas legales. De visas legales. De obviamente. visas Estamos hablando legales. para que Ahora, usted ¿quién entienda. se está beneficiando de ese negocio si el consulado está cerrado en Haití? Bueno. Esa es la gran interrogante, Jochi. Esa es la gran interrogante Es el y nadie quiere el responder. elefante en el salón. Pero está el otro negocio. Vamos a hablar del punto de vista ilegal. Todo el mundo sabe que en la frontera hay un negocio militar. Los militares permiten que la migración ilegal haitiana venga aquí a República Dominicana. También otros, vamos a decir, personas que tienen buses, personas con carro, con jipeta. Perdón que te interrumpa. Quería hacer, para poder abarcar, y que tú lo puedas abarcar también, cae un peso muy importante en los militares. Es Claro. cierto. Pero en la parte comercial, Claro. de construcción, de Así agricultura y de transporte, que aquí hay compañías de transportación que se sabe que se prestan Así para es. eso, y nunca se le ha puesto la Y mano. nunca Ni lo ahora ni cuestionan, antes, y nunca por si lo acaso, cuestionan. Por si acaso. Allá era que iba, transportes y demás. ¿Por qué razón, conociendo esta realidad, las autoridades actuales y pasadas Claro. nunca se ponen a investigar o nunca sancionan a los militares? Porque para sancionar hay que investigar. Sí, Pero claro. sabemos que el negocio está. No sabemos quiénes. Sí. Pero, ¿por qué no se investiga? ¿Y por qué no se sancionan a los militares? Porque antes, recuerden que ir a la frontera a trabajar los militares no querían. No. Ahora es un premio, porque es un negocio. Eso es así. ¿Cuándo un presidente de la República va a poner fin a este negocio que tienen los militares en la frontera? Yo te digo que es un problema complejo, porque como estamos hablando, no se circunscribe solamente en seguridad fronteriza, que es una parte neurálgica, obviamente, porque Sí. ahí que está la llave de entrada y salida. Pero hasta que aquí no se dé un ejemplo, y digo cualquier presidente, dé un ejemplo, Sí. con uno de los principales autores, se llame Juan o se llame Pedro o Juana, por si acaso, hay que investigar primero. Esto no va a parar. Nunca se ha hablado, ni siquiera, y tú bien lo pusiste, de una investigación seria sobre ese Así tema. es. Nunca. De ninguna de las aristas, ni de seguridad fronteriza, ni de transporte, ni de construcción, ni de agricultura. Ojo, eso no es un tema solamente de aquí. En Estados Unidos tienen ese problema con la frontera en México, no solo los mexicanos, guatemaltecos, todo Suramérica entera, Centro y Suramérica, hacen una ruta clandestina para llegar a la frontera de Estados Unidos y de una forma u otra pasan miles. Si eso es Estados Unidos, con toda la tecnología, imagínense nosotros que ahora fue que comenzamos a hacer un muro, con instituciones débiles, con una milicia que trabaja en la frontera con condiciones precarias. Sí. ¿Qué podemos esperar de eso? Yo lo que sí creo que el gobierno debe de ir avanzando. Primero, cumplir al 100% de nuestra política migratoria. Muy bien. Desenmascarar lo que sea que esté ocurriendo, que no sé, Así es. con el negocio en el consulado dominicano en Haití. Eso Sí. hay que ver qué es lo que está pasando, porque no puede ser que solamente del 20 al 21 subimos un 41%. En las visas legales
Pero eso aprieta por otro lado porque tú estás otorgando visas legales de manera ilegal en el caso de que los consulados están cerrados Cerrado. y siguen emitiendo visas. Así es. Entonces, eso es parte del engranaje. Ese es el del más sofisticado, Ujú. vamos a decirlo. Así es. Que hay fotos, hay videos, hay conversaciones de WhatsApp y todo eso. No se ha hecho nada todavía. Pero, para no abundar tanto, si se lanza una investigación seria, que se hable con todas las fuerzas vivas de este país, sociedad civil y los partidos políticos y todos los gremios, asociaciones de hoteles, de la agropecuaria, que metan a todo el mundo y Así hagamos es. una mesa de trabajo de meses y vamos a buscar una solución. Y en el plano internacional, señores, apretarnos los pantalones. Así es. Apretarnos los pantalones y hacer una cumbre. Yo hablé en estos días porque escuché a alguien cercano al presidente hablar algo de una cumbre. Yo sí, pero no es mala idea. Así Hagamos es. una cumbre y invitemos al secretario de Defensa de Estados Unidos, Claro. pero también al primer ministro de Canadá Claro. y a todos los interesados, Así es. a Macron o al que él quiere enviar desde Francia para acá. Y al todos los- comisionado de la ONU. sobre todo. De hecho, el comisionado de la ONU le había dado como una orden, una especie de orden, que no deporten haitianos Sí, aquí en República Dominicana. El presidente Abinader declaró que esto es inaceptable Claro. y que van a continuar con las deportaciones. ¿Cómo ves esta reacción del presidente de la República ante esta intromisión del comisionado de la ONU? 100% bueno. Hay que apoyarlo. Claro. Es que al final, mira, él está en su acera y yo en mi acera. Yo estoy en la Fuerza del Pueblo y en el PRM. Puede estar en cualquier otro partido o puede ser cualquier otra persona. Está abrazando la soberanía de nuestro país. Así es. Que yo tenga otro tipo de pensar detrás de eso, político, es otro tema. Pero Claro. primero está el país, primero está la patria y después están mi preferencia política, igual que la del presidente, con todo el respeto del presidente de la República. Pero esa postura, todos tenemos que unificarnos y apoyar al presidente. Luego de estas declaraciones firmes del presidente de la República, han ocurrido ciertos eventos. Se han activado la campaña mediática contra la República Dominicana, nos han acusado de países racistas, nos han acusado de un país que promueve la xenofobia, entre otras cosas. Y la última ha sido que Estados Unidos ha bloqueado principalmente con Central Romana. Esto es evidentemente un chantaje comercial por Sí. no someternos a las consideraciones y exigencias de la Policía Internacional por medio de sus representantes en la ONU. ¿Cómo tú crees que debemos abordar este tema respecto? Porque ya nos están bloqueando comercialmente. Empezaron con Central Romana y temo que van a continuar con otros bloqueos, puesto que cuando no nos sometemos a la Policía Internacional, lamentablemente los países pequeños como nosotros aquí en República Dominicana tenemos la de perder. ¿Cómo tú crees que va a continuar todo esto? Mira, hermano, mira, se me salió la complejidad Sí. comenzando. Es un tema muy complejo. Sí, Yo tengo un carácter complicado y yo entiendo que, aún teniendo el carácter complicado, esto no es de reaccionar de manera abrupta. Eso es cerebro frío, claro. pero tiene que ser contundente. Yo, mi opinión muy personal, si bien, repito, entiendo que esto a nivel diplomático es un tema súper complejo, creo que el tema Central Romana debimos de abordarlo con más fortaleza. Claro. Un golpe a esa institución legendaria de historia de nuestro país. No conozco a nadie ahí, por si acaso. A nadie. Obviamente sé que existe y cómo opera, pero no conozco a nadie. Pero un golpe a esa institución, lo que significa esa institución para nosotros, es un golpe al país. Y los otros de su tamaño y más pequeños tienen que verse en ese espejo. Así es. Ahora, el foro hay que hacerlo. Y te voy a decir algo que yo siempre he dicho, no por este caso, de antes, aparecen ciertos personajes que quieren etiquetarnos de xenófobos y de antihaitianos y eso. Sí. Mi opinión muy personal, y yo creo que todo el que sabe un poquito de diplomacia quizá esté de acuerdo conmigo. Yo no soy experto en diplomacia. A mí me encanta la política de hace muchos años y me encanta mucho más la política gringa, cómo se mueve. Definitivamente Haití tiene mejores lobistas que nosotros. ¿Tiene mejores? Lobistas que nosotros en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque logran cada vez hacer el ruido que necesitan y nosotros tener que doblarnos a merced del lobby que ellos hacen. Así es. Nosotros no tenemos gente en Washington todos los días hablando a favor de nosotros. Y cuando salen este tipo de declaraciones en contra de estos sucesos como el Central Romana, es para que del gobierno central hagan una comisión, si no es que la han hecho, por si acaso, Sí. puede ser que la hayan hecho, que no creo, para Washington. Así es. Los lobistas en favor de Haití
son más conocedores y más fuertes que nosotros históricamente. Así Entonces tenemos muchos diplomáticos buenos, muchos expertos en relaciones internacionales buenos, pues hagamos un equipo. Así es. Y conformemos un equipo de todos los niveles, de todos los partidos, de todos los colores a defender al país. Porque defender desde aquí es más difícil, tenemos que ir allá. Así es. Allá porque, repito, cuando pasan estos temas, señores, en Nueva York pasó, pusieron hasta carteles en el metro de Manhattan con Duarte, que el primer racista, etcétera, etcétera. El gringo que lo ve no sabe, como yo le digo, concho, él es racista. Aquí no es racismo, aquí yo no creo en racismo. Aquí hay una historia reciente. Así es. Y compartimos una isla. No es que uno vive en México y el otro en Canadá. Es una isla pequeña y hay una historia reciente de mucha sangre y mucho sudor que nos ha llevado a cómo estamos ahora y cómo está Haití. Haití tiene sus problemas muy sui generis que son de ellos, nosotros los nuestros, pero ustedes ven en una balanza los dos países, somos dos totalmente diferentes culturalmente, en cuanto a creencias, en todo, hasta en la gastronomía, todo. Entonces nosotros tenemos que abrazar lo nuestro y haciéndole entender a los otros, yéndonos a lo de Nueva York, que hay una historia detrás y que en nuestro país es más, para no abundar más. Si Estados Unidos fuera la mitad de lo consecuente que somos nosotros con la migración ilegal, sí, estuviera lleno. Así es. Estuviera lleno, pues nosotros nos hemos cargado, siendo un país pobre, que no podemos bien con lo de nosotros, una tajada del presupuesto de salud pública se va para la parturienta haitiana. Si nosotros fuéramos los desalmados xenófobos, no la recibimos. No la recibiéramos. Así es. Y la traen de acá, que eso es otro negocio. Así es. Entonces yo creo que tenemos que no dormirnos con este tema, como tú dijiste, y creo que es el punto, más de todo lo que yo he hablado, el punto es, esto no se queda ahí. Este es el primer paso, y ellos van a continuar apretando. De hecho, esto continúa. Washington ha enviado a la encargada del departamento o del Comando Sur, sí. Del Comando Sur de Estados Unidos, se llama Laura Richardson. Cuando viene un militar de esa altura a hablar con los países latinoamericanos, puesto que el Comando Sur abarca Latinoamérica y América, está el NORCOM, el NORCOM y también está el ISCOM. Aquí es el SOUTHCOM, que es el Comando Sur. Cuando viene un comando, un alto militar de esa envergadura, es porque la cosa es seria. Sí. Ayer se reunió Laura Richardson con el presidente Abinader a espaldas de la prensa y no se sabe qué hablaron o qué iban a hablar. ¿Qué tú crees? ¿Qué recado le había enviado Washington al presidente Abinader para tratar de doblegarlo? Mira, yo no quisiera especular en ese tema porque es muy, muy espinoso. Yo lo único que pidiera sabiduría para el presidente Abinader, que la va a necesitar en este momento. Es complicado y que piense que la nación va primero. Claro. Si sus declaraciones, sus últimas declaraciones son las que tiene en su corazón y en su plan de gobierno, porque plan no hay, pero ok, que la ponga frente al país. No quiero decir si le dijeron esto, hicieron aquello. Obviamente, el buen entendedor con pocas palabras basta. Así es. Esa visita, como tú dijiste, no fue para decirle cómo tú estás, vamos a hacer un intercambio militar. No, eso no fue. Le enviaron un mensaje directamente desde Washington. Sí, eso es así. O sea, yo pediría, el que crea en lo que crea, que le pida a su Dios, que así le pida a X. Todas las religiones son bienvenidas. Así es. Que le pida sabiduría para nuestro presidente, que en este momento lo necesita. Y que en este caso de la soberanía nacional, de la defensa de la soberanía nacional, que agrupe a todos los sectores, que es necesario. Se acercan las elecciones para el 2024, Jochi. La Junta Central Electoral ya anunció que el próximo 19 de mayo de 2024 serán las elecciones presidenciales, pero anteriormente viene el 18 de febrero, que serán las congresuales. ¿Cómo serán estas actividades? Vemos que cada partido político está activo. Desde la Fuerza del Pueblo también están activos. El PRM está activo. ¿Cómo tú crees que serán estas elecciones? ¿Serán reñidas? ¿Serán muy problemáticas, caóticas, entre otras? ¿Cuál es tu opinión, Jochi? Yo creo primero van a ser muy entretenidas. Okay. Eso es lo primero. ¿Por qué razón entretenidas? Claro, porque mira, no bien anuncia la Junta las fechas. Sí. Ahí mismo dice que
el gobierno tiene que darse cuenta que el presupuesto que firmaron no es el presupuesto de las elecciones. Muy bien. Que tiene que entender que el presupuesto del 23 no es el presupuesto del 24. Que hay que Ok. asignar y que eso hay que pagarlo antes. Que no da el dinero. Básicamente eso fue lo que dijo el presidente de la Junta. Dicho esto, esto es parte del pan y circo de la política criolla nuestra. Pero fuera de eso, competencia. Sí, Nosotros como partido estamos compitiendo directamente con el partido de gobierno. claro. Eso, además de los números, lo dicen las acciones que toma el gobierno contra nosotros, lo cual es fair play, es buen juego, porque en política eso se vale. Otra cosa no pudiéramos esperar de ellos quedarse de brazos cruzados cuando nosotros salimos de unas elecciones del 2020 con unos porcentajes X y hemos venido creciendo. El único partido que ha venido creciendo de manera sostenida y Sí, escalonada hemos sido nosotros. hay un crecimiento exponencial y sostenido Claro. en el partido La Fuerza del Pueblo, que hay que reconocerlo. Sí, y no dejamos de trabajar. Si hay algo que me hace sentir muy orgulloso de ser parte del partido, además de las oportunidades y todas las virtudes que tiene formar parte de un partido nuevo, entre comillas, pero con mucha experiencia dentro de sus Muy bien. miembros, es que no dejamos de trabajar. Muy bien. En situaciones o en lugares donde sabíamos que teníamos que mejorar y esforzarnos, no bien habían pasado las elecciones del 20. Te lo digo sinceramente, de corazón, terminaron las elecciones al otro día. Ok, aquí tenemos esto, hay que levantar el equipo electoral de tal provincia, de Muy tal bien. municipio. Y eso lo hemos mantenido haciendo durante estos 2 años y tantos. Yo creo que el panorama va a seguir reñido por la primera posición. Muchas encuestas nos dan a nosotros 1 y 2 puntos por encima del presidente Abinader. Otras nos dan empate técnico, unas nos dan uno por debajo, que es básicamente un empate técnico. Y el PLD, que hay que mencionarlo porque es el tercer partido Sí, en cuestión aquí.